Muy buenos días, un placer meditar la palabra de Dios y en este caso hablamos del Salmo 119 en su versículo 118 que dice así: Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es la falsedad. Los estatutos de Dios son también sus promesas, establecidas para todos aquellos que le creen al Señor en cada una de sus promesas por Él establecidas. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios, el capítulo 1 y los versículos 19 y 20, lo siguiente: Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y por Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de vosotros y para la gloria de Dios. Cuando un individuo descree esas promesas establecidas por Dios, está negando a Jesucristo, quien es el Verbo de Dios hecho carne, enviado a este mundo como garantía palpable de todo aquello que Dios había establecido previamente. Por esta razón, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 4 y los versículos 4 al 7 la siguiente frase: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y también heredero de Dios por medio de Cristo. Ningún hijo de Dios puede desviarse de los estatutos de su Padre Celestial, o de aquello que el Señor estableció, sin hacer afrenta al Espíritu Santo con el cual fue sellado, como arras o garantía del amor tan maravilloso de su Padre Celestial. De modo que se cumple lo que está escrito en Hebreos, el capítulo 12, y versículos 15 al 26, que dicen el siguiente pensamiento: Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, o a la oscuridad, o a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaban que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Y si aún una bestia tocase el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
Este pasaje concuerda con la expresión del salmista cuando dice: hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. El hecho es que la verdad absoluta de Dios no puede concordar con nada o en nada con la falsedad de la astucia humana. Bien lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios en capítulo 4 y los versículos 14 y 15 diciendo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El Verbo de Dios hecho carne es la garantía de la verdad de Dios, puesto que en su condición de hijo de hombre vino a cumplir la ley y los estatutos de Dios, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses el capítulo 2 y los versículos 6 al 8 dice la siguiente frase: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas gracias por su atención y rogamos al Señor que añada la luz de su Santo Espíritu para que estas palabras sean de provecho para nuestras vidas. Dios le bendiga. Amén.